Bien, buenos días. Mi nombre es Felipe García y el día de hoy vamos a estar tratando la sesión relevante a lo que es el tema de Compact y Contabilidad y Bancos, versión 12.12. Vamos a estar checando, pues básicamente, cuáles son las características que vienen en esta versión para que todos tengamos el conocimiento ya una vez que esta versión ya está liberada. La dinámica de la sesión va a ser básicamente, voy a estar mostrándoles a todos las diapositivas con cierta información relevante y posteriormente vamos a pasar al sistema para hacer algunas pruebas y algunas validaciones. De igual forma, corroborar o mencionarles que las preguntas que ustedes vayan haciendo se van a ir acumulando y vamos a contestar o tratar de contestar la mayor número de preguntas al final de nuestra sesión. Para poderle dar continuidad a lo que es el temario. Bien, pues entonces damos inicio a nuestra sesión. Como bien lo mencionamos, pues vamos a ver Compact y Contabilidad y Bancos, versión 12. El objetivo básicamente de esta sesión pues va a ser conocer las nuevas características de los sistemas de Compact y Contabilidad y Bancos en su versión 12, que básicamente ya está liberada al día de hoy. El temario que vamos a estar tratando pues básicamente son primeramente las novedades, y dentro de las novedades vamos a estar checando algunos cambios en catálogos para la contabilidad electrónica, la integración del SQL Express versión 2017 dentro de nuestro instalador. De igual forma, un cambio en lo que son las ventanas de últimas noticias, además del cargado de XML desde el nuevo visor de documentos digitales, ciertas novedades en lo que abarca ciertos catálogos. De igual forma, vamos a estar validando lo que son los asientos contables, la asignación de segmentos de cuenta para la utilización de nuestro contabilizador versión 2.0. De igual forma, vamos a estar viendo por ahí lo que es el concepto de documento administrativo y para qué nos va a funcionar. Y vamos a poder validar la contabilización de comprobantes de gastos. De igual forma, la vista de XML relacionados en el visor del ADD. Esto es con lo que respecta a lo que son novedades meramente. De igual forma, en el sistema se hicieron algunas mejoras para los procesos de contabilidad electrónica, para el control de IVA y para ciertos reportes. Bien, entonces iniciamos tomando en cuenta ciertas consideraciones. Hay que tomar en cuenta que esta versión de contabilidad y bancos no es compatible con versiones anteriores a la versión 5.01 de herramientas complementarias. Esto quiere decir que una vez que nosotros actualicemos a la versión 12, necesitamos validar que previamente tengamos herramientas complementarias 5.01. Y de igual forma, esta versión de herramientas complementarias pues viene embebido en nuestro instalador de Compact y Contabilidad versión 12. De igual forma, hay que tomar en cuenta que Contabilidad versión 12 incluye la instalación del APK 12 y debemos de considerar también que si vamos a utilizar Contabilidad versión 12, pues tenemos la opción de instalar el servidor de licencias común o no. Entonces, para que tengamos esta serie de consideraciones al momento de que vamos a estar actualizando. Dentro del sistema de contabilidad hay ciertos cambios en la parte de catálogos para la contabilidad electrónica. Por ahí mencionamos que venían algunos cambios y el primer cambio es el cambio que está orientado básicamente a reflejar cuáles son las cuentas que aplican para el estímulo fiscal en la región fronteriza norte del país, por lo que se agregaron nuevos códigos agrupadores, ya vienen agregados en el sistema, para incluir las ventas o los servicios grabados en la región norte fronteriza, así como las devoluciones correspondientes. Estos códigos por ahí ya se habían comentado, se habían informado previamente que había un cambio y ya esta versión los incluye, donde los códigos que vamos a utilizar o los códigos que se agregan básicamente son el 401.39
el 4140, el 40141 y el 40205. Estos cambios básicamente pues están enfocados a lo que es nuestro catálogo de cuentas para que podamos hacer la utilización o la segmentación de cuentas que utilizan o que tienen movimientos sobre ventas generadas en la zona fronteriza del país. Con lo que respecta al instalador de SQL Express 2017, ya se integra dentro de nuestro instalador esta versión. Hay que hacer mención que la versión de Microsoft SQL Server Express 2017 es una versión a 64 bits, entonces tenemos que corroborar básicamente los requerimientos de nuestro equipo para corroborar si vamos a poder utilizar esta versión o no. Mencionamos también que las versiones previas 2012, 14 van a seguir en función. Este instalador solamente se va a detonar cuando se detecte que en una nueva instalación no se tenga instalado ninguna instancia en SQL. Por eso que se integra para aquellas nuevas instalaciones, pues ya venga este instalador previamente cargado. Con lo que respecta a la ventana de últimas noticias, pues se hizo un cambio donde esta ventana de últimas noticias se deshabilita de forma automática y ya no la vamos a tener visible al momento de que nosotros abrimos el sistema. Sin embargo, se permite habilitar, si es que el usuario lo desea, desde el menú de ayuda, hay una sección que nos activa últimas noticias con control F1 y ahí lo vamos a tener disponible por si lo queremos utilizar. De forma automática ya no lo vamos a tener visible al momento de que abramos el sistema o las empresas. Otro de los cambios nos dice que a partir de esta versión se van a poder realizar el cargado de XML emitidos o recibidos desde el nuevo visor del ADD, al igual que cualquier otro tipo de documento, y de esta forma no depender del explorador web en el proceso del cargado. Además vamos a poder cargar información adicional a los documentos cargados, como lo vamos a ver más adelante. Por ahí van a ver algunos campos disponibles para que yo capture cierta información al momento de que estoy cargando los XML. Básicamente, pues se agrega una sección a nuestro visor, el nuevo visor del ADD, y directamente desde este visor tenemos una opción para hacer el cargado sin la necesidad del Internet Explorer. Cabe mencionar que la parte de configuración de lo que es el ADD pues sigue dependiendo de lo que es Internet Explorer. El cargado y el visor ya están separados del uso del Internet Explorer. En esta versión también se agregan nuevos catálogos en el sistema. Los catálogos que se agregan es el de productos y servicios y es el de tipo de operación. Más adelantito dentro del sistema vamos a ver para qué nos van a servir estos catálogos y corroborar también que hay ciertos cambios en ciertos catálogos donde se agregan nuevos campos. Estos campos se agregan a catálogos ya existentes con el fin pues de mejorar la forma en la que el usuario contabiliza sus FDIs desde el contabilizador. Los catálogos que sufrieron cambios son los siguientes. Tenemos por ahí padrón de clientes proveedores, responsables de gastos, cuentas bancarias y segmentos de negocios. Estos cambios, o más bien se agregan campos específicamente para poder así hacer la asignación de segmentos contables. Y como mencionábamos, eso nos permitirá realizar una contabilización más a detalle. Hay que hacer mención también que como los catálogos sufren cambios y se agregan nuevos campos, pues básicamente los esquemas para el cargado y el bajado de estos catálogos también están actualizados ya con esos nuevos campos que se agregaron. Entonces, desde el cargado y el bajado y cargado de catálogos, pues podemos visualizar también la modificación sobre ciertos cambios de nuestros catálogos. Mencionábamos que uno de los catálogos nuevos es básicamente el de productos y servicios, y nos dice que se agrega este catálogo
y además en el cual vamos a poder registrar las claves de productos o servicios del SAT con los que la empresa tiene operaciones. Para poder ingresar, podemos realizarlo desde el menú de configuración, productos y servicios. Ahí vamos a estar visualizando este catálogo de productos y servicios. Esta es la vista que nosotros vamos a poder obtener al momento de que ingresamos. Si nosotros observamos, nos pide un código y este código debe de corresponder a 8 caracteres con el código del producto y servicio según el código del SAT. El nombre nosotros lo podemos asignar y si nosotros observamos, hay una serie de campos donde tenemos el campo tipo de operación, en el cual vamos a poder asignar un tipo de operación y de igual forma vamos a poder asignar hasta 7 segmentos contables para el producto. Hacer mención que este catálogo de productos y servicios no lo tenemos que configurar previamente. De forma automática se va a ir agregando o se va a ir formando conforme nosotros vayamos contabilizando CFDIs desde nuestro contabilizador. También tenemos el otro nuevo catálogo que es el de tipos de operación. En este catálogo de tipos de operación vamos a poder registrar las operaciones que realiza la empresa, como pueden ser, por ejemplo, compras o ventas. Esto lo que va a permitir es configurar la contabilización a este nivel. Quiere decir que al tener un catálogo de tipos de operación donde yo voy a dar de alta un código y un nombre dependiendo de las operaciones que realiza la empresa o de la forma en que la empresa quiere llevar sus operaciones, pues yo también voy a poder asignar un segmento de cuenta. ¿Para qué? Pues para poder contabilizar a este nivel. De igual forma, con el catálogo de productos y servicios, al tener segmentos de cuenta, nosotros vamos a poder contabilizar más a detalle los FDI a nivel de producto o servicio o en su caso a nivel de tipo de operación. Mencionábamos que ciertos catálogos sufren cambios. En el caso del catálogo de clientes proveedores, en esta versión se va a poder indicar, ya sea al cliente proveedor, cuáles son responsables de gastos. Para eso se habilita una casilla que es responsable de gasto y al tenerlo como responsable de gasto, pues también vamos a poder utilizar la contabilización a este nivel. Con referente a los cambios en asientos contables, pues el configurador de asientos contables sufre ciertos cambios. Esto nos va a permitir crear asientos contables a partir de plantillas predefinidas o si nosotros lo deseamos podemos generar asientos contables desde cero y vamos a poder contabilizar utilizando ya sea una cuenta contable o si lo preferimos capturando el segmento de la cuenta, lo que nos va a permitir armar cuentas con diversos segmentos y esto nos da cierta flexibilidad en la generación del asiento. Ok. Dentro de las características para los asientos contables, hay una serie de características que vamos a tener disponibles, como puede ser la de activar un asiento contable o desactivarlo, definir el tipo de XML para la generación del documento administrativo. Esta parte de definir tipo de XML para documento administrativo lo vamos a ver más a detalle posteriormente. Lo que sí es que hay que tener en cuenta el concepto de documento administrativo para cuando lleguemos a la parte del contabilizador, ¿ok? De igual forma, vamos a poder crear un documento bancario desde la misma póliza. Vamos a poder crear el documento de gasto desde la póliza, hacer una asignación del diario a nivel de póliza, suprimir movimientos en cero y generar una póliza sin afectar. Estas simplemente son características de mi asiento contable que las vamos a poder utilizar. Para la creación y la definición de asientos contables, como lo mencionábamos, vamos a poder generar nuevos asientos desde cero. Vamos a poder crear asientos a partir de plantillas y tenemos ahora una nueva
una nueva característica que es la de importar y exportar. A ver, por favor, nada más corrobórenme si me escuchan. Ok, denme un segundo para corregir esa parte del eco, permítanme. A ver, ¿me escuchan ya sin eco? Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, continuamos entonces con la parte, teníamos características de nuestro asiento contable donde lo vamos a poder activar o desactivar. Vamos a poder utilizar ciertas características, crearlos y exportarlos. En la parte ya de la creación y la definición de asientos, es muy importante que definamos o que corroboremos que cada asiento contable va a tener la configuración propia de sus movimientos, donde nosotros vamos a poder utilizar una cuenta fija, una cuenta mixta o una cuenta de segmentos contables. En este caso, nosotros vamos a poder asignar una cuenta como tal, nosotros la podemos digitar, vamos a poder hacer una combinación entre ciertos segmentos de cualquiera de mis catálogos en combinación con parte de mi cuenta o simplemente una acumulación de segmentos contables para formar de forma completa nuestra cuenta. Ok. En la parte de los movimientos, en la sección de de igual forma, vamos a poder asignar segmentos, asignar el segmento de negocio, la referencia, el concepto o el diario a nuestros movimientos. Ok, si tenemos algún detalle con el audio, por favor, ayúdenme a mencionarlo en el área de preguntas. Vamos a estar monitoreando que el audio esté de forma correcta. Bien, mencionábamos de igual forma que ciertos catálogos sufrían cambios. Los cambios específicos que sufren es la asignación de segmentos contables. ¿Y dónde vamos a poder hacer la asignación de esos segmentos contables? Básicamente, en la sección de pólizas donde tenemos el contabilizador, viene una sección que es la asignación de segmentos de cuenta, en donde en cada uno de esos catálogos va a ser posible asignar hasta 7 segmentos contables y el segmento de negocio, entre otros. Esto básicamente lo vamos a poder realizar desde la ventana de asignación de segmentos, que es la que estamos visualizando en esta diapositiva, o directamente cuando estamos utilizando el contabilizador, vamos a tener una pestaña que se llama catálogos, donde nosotros vamos a poder actualizar al momento de que estamos contabilizando alguna cuenta o algún segmento que nos haga falta o que sea necesario. De igual forma, hay que mencionar que cada uno de los catálogos que nosotros vemos aquí va a tener campos específicos a configurar. Por default vamos a tener los segmentos del 1 al 7 para cada uno de los catálogos, pero puede que alguno de esos catálogos tenga algún campo adicional para su actualización.
¿Cómo vamos a hacer la asignación de los segmentos de cuenta? Pues básicamente lo que tendríamos que hacer primeramente es seleccionar el catálogo a configurar. Posteriormente, sobre el campo asignar cuentas, debemos de seleccionar la columna de la cuenta contable que vamos a o que queremos seleccionar. Tenemos con el botón F3 la posibilidad de buscarla y si nosotros observamos va a aparecer un botón que se llama asignar y básicamente esa cuenta que nosotros seleccionemos se le va a asignar a nuestros catálogos. Como referencia, si el catálogo no tiene una cuenta asignada y lo hacemos de esta forma masiva, pues se lo va a asignar a todos aquellos campos o a todos aquellos catálogos que no tengan una cuenta asignada. Si el catálogo ya tiene una cuenta asignada, solamente lo asigna a los que estén vacíos como referencia. De igual forma, al momento en que nosotros le damos a actualizar, pues básicamente esa actualización ya queda en los catálogos y la cuenta queda asignada. Tenemos también en este caso lo que es el contabilizador versión 2, donde a partir de esta versión se realizaron mejoras en el contabilizador y se agregaron nuevos procesos. Estos procesos están enfocados básicamente a mejorar los procesos contables de nuestros usuarios. Los cambios que se agregan, se agrega una pestaña de documentos que va en relación a lo que habíamos mencionado hace un momento del documento administrativo, que ahorita lo vamos a definir. De igual forma, nuestra pestaña de catálogos nos va a permitir la captura de cuentas o segmentos de cualquiera de nuestros catálogos que no esté actualizado. Y otro de los cambios es el hecho de que se agrega el visor del contabilizador. Este visor del contabilizador básicamente va a estar referenciado, va a estar ligado al tipo de XML que se vaya definiendo en nuestros asientos contables. De igual forma, hay unas posibilidades de hacer nuevas búsquedas por medio del identificador de nuestro XML, el UID, por serie y por folio. Ya cuando lleguemos a la parte práctica, pues vamos a estar validando todos estos cambios. Dentro del visor del contabilizador, vamos a poder elegir un asiento contable de nuestro listado. Los asientos contables que vienen predefinidos en una serie de 10 asientos contables ya definidos y al momento de que nosotros le damos seleccionar CFDI, lo que el visor va a validar es el tipo de XML que tiene asignado el asiento contable para que entonces me muestre por omisión los XML recibidos o los XML emitidos según se haya configurado como aquí nos dice el asiento contable. Dentro del mismo visor del contabilizador tenemos la posibilidad de hacer descargas desde XML en línea. De igual forma, sin necesidad de cerrar el sistema, podemos hacer el cargado de XML. Se agrega un nuevo botón para poder visualizar el PDF. Y además nos va a poder mostrar vistas de XML emitidos o XML recibidos. Se agregan también nuevos campos con relación a CFDI relacionado. Estos son campos que los vamos a tener disponibles para el filtrado de mis documentos. Habíamos hecho entonces mención de un concepto que era el documento administrativo, que como tal en la parte del contabilizador se iba a generar una pestaña de documento donde vamos a poder validar o visualizar este documento administrativo. ¿A qué se refiere el documento administrativo? Básicamente nos dice que se va a generar el documento administrativo de cada CFDI que se relaciona a la póliza. Dicho documento va a englobar los datos del CFDI factura y los datos adicionales que permiten clasificar dicho CFDI o guardar la configuración que será usada posteriormente en la contabilización. Básicamente, si lo queremos interpretar, va a ser un puente entre mi CFDI y mi póliza para yo poder obtener detalles del CFDI y en base a esos detalles hacer una contabilización más detallada o más flexible. Nos dice aquí la diapositiva que esto nos va a permitir contabilizar tanto a nivel documento
como a nivel conceptos del documento. Es por eso que hacemos uso de un documento administrativo. Los documentos administrativos que se van a poder generar, pues básicamente dependen del tipo de documento, si es un ingreso o es un egreso, y del origen del documento, si es emitido o es recibido. ¿Cómo se va a crear un documento administrativo? Al abrir la opción de contabilizar CFDI y abramos el contabilizador y nosotros seleccionemos un asiento contable, pues básicamente nos va a mostrar el visor aquellos documentos que tienen la propiedad según el tipo de XML del asiento contable. Una vez que nosotros visualizamos estos CFDIs, vamos a poder asociar el XML. Al momento de que nosotros asociamos ese XML, de manera automática, sobre la ventana sobre la pestaña de documentos, nosotros vamos a poder visualizar el documento administrativo. Cabe mencionar que va a ser un documento generado de forma automática al momento de que nosotros asociemos el XML. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros entonces con el documento administrativo? Pues una vez generado el documento administrativo, lo vamos a poder editar en ciertos campos a nivel de documento y concepto, donde nosotros vamos a poder entonces asignar un tipo de operación a nivel de concepto, vamos a poder asignar un tipo de operación a nivel de documento, vamos a poder asignar a ese documento administrativo un responsable de gasto y de igual forma a ese documento administrativo nosotros le podemos asignar un segmento de negocio a nivel de documento. Si vamos a utilizar o la asignación de segmentos de negocio, pues básicamente la empresa previamente ya debe de estar configurada para el uso de segmentos de negocio. Otro de los cambios nos menciona que en esta versión pues va a ser posible generar el documento administrativo de comprobación específicamente de gastos de los FDI requeridos y relacionarlos a la póliza. Esto permite al usuario que pueda contabilizar tanto a nivel del documento como a nivel de concepto de documento. Hasta aquí tenemos lo que son las novedades de lo que es el sistema. Sin embargo, se agregaron unas mejoras para corregir algunos detalles que se venían arrastrando. Y dentro de esas mejoras, básicamente tenemos cambio en lo que es la contabilidad electrónica, donde nos dice que en esta versión, el auxiliar de las pólizas de contabilidad electrónica, cuando la póliza tiene asociaciones solo a nivel de encabezado, se asocian dichos comprobantes a cada movimiento de póliza. Otra de las mejoras que se agregó es, a partir de esta versión, el reporte de posición financiera, el balance general concentrador, que está ubicado en el submenú Estados financieros, muestra ya la suma del activo. Anteriormente, al generar el reporte, no se mostraba ese total del activo cuando se elegía la opción de saldos separados por empresa. Estas son las mejoras que tenemos y vamos entonces ahorita a pasar al sistema para que entonces validemos de forma ya más visual y más práctica estos cambios que vienen en nuestra nueva versión. Bien, estamos entonces ya ingresando al sistema. Vamos también a validar que hay cambios en la imagen del mismo sistema.
Bien, si ustedes visualizaron, tenemos ahí cambios. Nos da una vista de las características de la versión 12. Bien, entonces voy a ingresar ahorita a una de las empresas que tengo preparadas para la sesión para que vayamos entonces validando cada una de estas novedades. Mencionamos que dentro de los cambios primeramente visibles que vamos a tener, pues está la parte de la generación de nuevos catálogos. Si nosotros nos vamos al menú de configuración, tenemos lo que son tipos de operación y productos y servicios. Si le doy clic a productos y servicios, voy a tener la vista donde dijimos que teníamos que registrar o que de forma automática se van a ir registrando los productos y servicios de nuestros XML conforme los vayamos contabilizando. El código va a ser necesario que tenga 8 dígitos para que se relacione con el código del SAT de productos y servicios. Si nosotros le damos clic en F3, vamos a ir visualizando todos aquellos productos o servicios pues que ya se hayan contabilizado en algún documento. Este catálogo mencionábamos que de forma automática se va a ir generando conforme nosotros vayamos contabilizando los XML. El uso de estos catálogos habíamos mencionado que es para poder generar una contabilización a nivel de producto y servicio. Y para eso se habilitan los campos de tipo de operación y de segmentos de cuenta, donde dijimos que se iban a agregar campos de la cuenta 1 del segmento 1 al segmento 7. Si nosotros validamos cualquiera de ellos, pues básicamente tendríamos que estar actualizando solamente el tipo de operación y el segmento de la cuenta. El otro catálogo nuevo que se agregó era el de tipos de operación, donde dijimos que la empresa podía configurar este catálogo dependiendo de su operación propia y lo único que tendríamos que hacer es asignar un código definido por el usuario y un nombre. Si nosotros le damos F3, su catálogo debería de estar en blanco. Yo ya tengo generado aquí un tipo de operación que es viáticos. Sin embargo, yo puedo agregar el 02 que puede ser ventas, el 03 que puede ser gastos. Estos tipos de operaciones pues básicamente van a estar definidos por la operación de cada una de las empresas. Como tal, el catálogo de tipos de operación nos da la posibilidad de bajar y cargar el catálogo como el proceso que ya tenemos ubicado en cualquiera de nuestros catálogos ya definidos. ¿Qué otros catálogos sufrían cambios? Si nosotros nos vamos a lo que es el menú de control de IVA y nos vamos a padrón de clientes proveedores, nos mencionaba que vamos a tener la posibilidad de agregar responsables de gastos. Estos responsables de gastos pues básicamente van a estar definidos por la misma operación y si nosotros nos vamos a seleccionar cualquiera de estos clientes proveedores que tengamos en nuestro catálogo, vamos a tener la posibilidad de habilitarle que dicho cliente o proveedor sea un responsable de gastos. En este caso, yo tengo ya un catálogo aquí definido y si nosotros seleccionamos en ese caso el proveedor 100 o cliente 100, es un responsable de gasto. Cuando nosotros habilitamos responsable de gasto, es necesario que corroboremos que dicho responsable de gasto de igual forma tenga asignada una cuenta para gastos. Esto con el fin de si vamos a realizar alguna contabilización donde estemos ya sea provisionando gastos o donde estemos básicamente contabilizando dichos gastos. Si nosotros nos vamos entonces al menú de pólizas sobre la sección de contabilizador, vamos a ver un nuevo apartado que es el de asignación de segmentos de cuenta.
Sobre este apartado de asignación de segmentos de cuenta, vamos a tener visibles o disponibles aquellos campos que se agregaron a ciertos catálogos. Como lo habíamos mencionado, ciertos catálogos sufren cambios donde se agregan campos. Estos campos pues básicamente van a estar definidos por el tipo de catálogo. En el caso de clientes proveedores vamos a verlos por separado, donde yo tengo mis clientes, y vamos a ver ahora que le podemos asignar una cuenta para clientes, una cuenta de provisión, una cuenta complementaria y los segmentos de cuentas para poder utilizar una contabilización más detallada. De igual forma, proveedores, tenemos la posibilidad de asignarle una cuenta de provisión, una cuenta complementaria o una cuenta de gastos, o en su defecto, una cuenta complementaria de gastos, así como poder asignar cada uno de los segmentos de cuenta a este catálogo. De igual forma, responsables de gastos, ahorita que nosotros validamos que en nuestro catálogo de clientes proveedores tenemos un proveedor habilitado como responsable de gasto, pues aquí lo vamos a poder visualizar de igual forma y también podemos corroborar que ya tiene asignada una cuenta para gastos. Cabe mencionar que si alguno de estos campos no está actualizado, nosotros lo podemos actualizar desde este apartado de asignación de segmentos de cuentas o en su defecto, cuando estemos contabilizando, el mismo contabilizador nos va a detener y nos va a decir que falta actualizar algún campo de nuestros catálogos. Para el caso de productos y servicios, vamos a tener la posibilidad de asignar los segmentos contables, de igual forma para el catálogo de tipos de operación y para lo que son nuestras cuentas bancarias, donde nuestras cuentas bancarias vamos a poder asignarle la cuenta o una cuenta complementaria, así como los segmentos. Bien. Entonces, mencionar nuevamente que estos campos que nosotros tenemos aquí disponibles, pues también van a estar disponibles para los esquemas del bajado y cargado de dichos catálogos. Entonces, esa es información que se va a estar bajando y se va a estar cargando si es que la tenemos configurada. Bien. Esto es con respecto a lo que son los cambios en nuestros catálogos. Vamos entonces ahora a ir a lo que es el menú de pólizas y contabilizador. Si nosotros observamos, tenemos ahora lo que son la configuración de asientos contables. En la configuración de asientos contables habíamos mencionado que nosotros vamos a tener definidos 10 asientos contables que ya trae el sistema por default. Nosotros podemos seleccionar cada uno de ellos y estos asientos contables son editables, donde nosotros podemos configurar las cuentas o podemos eliminar aquellos movimientos que nosotros creamos que no son necesarios para el uso de estos asientos. Dentro de las características que mencionábamos, pues básicamente son estos campos que nosotros tenemos disponibles, donde vamos a poder generar la póliza sin afectar, donde vamos a suprimir movimientos en cero, vamos a poder crear un documento bancario y vamos a poder generar un documento de gasto. Un campo importante a validar cuando estemos haciendo la configuración o la edición de nuestros asientos contables es el de tipo de XML. ¿Por qué el de tipo de XML? Porque de aquí va a estar ligado cuáles son los documentos que yo voy a visualizar en el visor de documentos digitales. Y de igual forma va a estar ligado ciertos campos que se van a habilitar o deshabilitar dependiendo de el tipo de XML que yo utilice. En este caso, al ser un recibido ingresos, pues me va a dar la posibilidad de generar un documento bancario o un documento de gastos si así lo necesito. Cuando yo selecciono algún asiento que tiene una naturaleza diferente, pues estos campos van a poder cambiar. Si ustedes observan, al momento de que yo selecciono el asiento 10, que es un pago a proveedor vía REP, pues me dice que es de tipo XML recibido y que es de pagos y no me va a habilitar
lo que es un responsable de gastos, porque no tiene relación con el tipo de documento que yo quiero contabilizar. De igual forma, vamos a poder seleccionar la frecuencia con la que se realiza una póliza, la fecha donde se va a generar con la que se va a generar esta póliza, el tipo puede ser de ingresos, de diario, egresos, dependiendo. Si tenemos el uso de diarios de póliza, pues lo vamos a poder también asignar si es que el uso de diarios de pólizas ya está habilitado, y lo que son los conceptos y el texto del concepto. Bien, entonces dijimos que nosotros podíamos generar los asientos contables desde cero. Simplemente le doy nuevo, y lo que tendríamos que hacer es dejar el campo de plantilla vacío y solamente generar nuestro asiento. Yo, por ejemplo, puedo generar uno que se llame provisión sesión web. Al momento de que yo dejo el campo vacío y proceso, los movimientos van a estar completamente vacíos para que yo lo pueda configurar. ¿Y cómo lo voy a poder entonces configurar? Pues simplemente con las opciones que tenemos en la parte inferior, yo voy a poder agregar un movimiento con la tecla de Insert. Con la tecla de Enter voy a poder modificar, voy a poder suprimir con la tecla de suprimir, y voy a tener más opciones si doy clic derecho o con control M. En este caso voy a generar un asiento sencillo ahorita para que veamos estos datos, donde lo vamos a dejar como una provisión de venta, y vamos a poder habilitar los movimientos. Para insertar un movimiento, pues con la tecla Insert, donde yo voy a tener la posibilidad de utilizar ese acordeón que le llamo así como referencia, donde vamos a poder ya sea definir nuestra cuenta a base de segmentos con la sumatoria de diferentes segmentos. Vamos a poder utilizar una cuenta fija. Hay que tener en cuenta que se debe capturar sin guiones y con comilla simple. O vamos a tener la posibilidad de generar una cuenta mixta, donde yo puedo asignar cierta parte de mi cuenta más alguno de mis segmentos. En este caso, para este ejemplo de la generación de este asiento, vamos entonces a utilizar una combinación donde yo utilice la cuenta de clientes de forma mixta, y a esta le voy a asignar un segmento de cuenta. Si hay algún detalle con la configuración, pues aquí lo vamos a poder estar validando, donde me dice que la cuenta CL no es una cuenta válida para el tipo de XML del asiento que se está configurando. O lo podemos hacer de igual forma con F3, buscar nuestra cuenta de clientes y mencionar aquí que si vamos a utilizar una cuenta, esta cuenta debe de ser afectable y no acumulable. En este caso yo no pudiera utilizar esta cuenta porque no es afectable. Sin embargo, pues puedo hacer la combinación para hacerlo mixto. Bien, aquí me dice que la cuenta CL1 no es válida para este tipo de documento. ¿Por qué? Porque básicamente estoy definiendo que mi documento tiene tipo XML de recibido ingresos. Estaría básicamente relacionado a un proveedor. Voy a cerrar el asiento para poder entonces hacer el cambio. Ok, entonces aquí básicamente si hago la búsqueda, dijimos que podíamos hacer la combinación.
Aquí está. Bien, entonces ya definido la cuenta, vamos entonces a pasar a la parte de cargo y abono, donde en este caso le voy a indicar que este va a ser un movimiento de cargo, y si nosotros desplegamos F3, habíamos mencionado que vamos a tener disponibles todos los totales que vienen en nuestro XML, o todos, más bien todos los importes de nuestro XML. Para este ejemplo simplemente voy a seleccionar total y guardo mi movimiento. El segundo movimiento, si ustedes observan, ya no lo deja de forma automática, donde con F3 nosotros vamos a poder seleccionar cualquiera de las cuentas. En este caso voy a buscar la cuenta 40101, que en este caso es la de ventas. Y en este caso le voy a indicar que es un abono con el subtotal y utilizando una tasa del 16%. Guardo el movimiento. Sigo utilizando cuentas fijas. Aquí voy a utilizar el tercer movimiento para la cuenta 402.01.00. Me falta un 0. Que en este caso son descuentos. Y voy a hacer relación con un abono a el descuento de mi documento. Entonces nada más corroboramos cómo vamos a poder utilizar las cuentas aquí. Puede ser fija, puede ser mixta o puede ser a base de combinación de segmentos. Y en la parte de cargos y abonos, básicamente vamos a estar utilizando los importes de mi XML. Para poder continuar, voy a guardar este movimiento. Voy al 4 y voy a capturar la cuenta del IVA, que en este caso va a ser 209.01. Aquí tengo IVA trasladado no cobrado, y en abono voy a poder indicar, en este caso, que me desglose o que me muestre el importe del IVA del 16%. En el caso de que yo manejara IEPS, lo pudiera agregar aquí a mi movimiento y guardo. Ya tengo entonces lo que es mi asiento contable. Este asiento contable entonces está configurado para que nosotros podamos generarlo desde cero y directamente indicarle el tipo de XML que va a hacer relación a lo que es nuestro visor. Si yo cierro mi asiento contable, lo voy a poder visualizar desde el contabilizador y tengo la opción de, en el configurador, pues visualizar como el que tengo en Provisions sesión web. ¿Qué puedo hacer con este asiento contable? Pues si lo selecciono, puedo borrarlo o en su defecto puedo copiarlo. Si yo genero uno nuevo, y aquí es otra variante, si yo selecciono alguna plantilla de las que ya vienen definidas en el sistema, pues lo que el sistema va a hacer, me va a generar un asiento contable con los mismos movimientos que yo tenga definido en ese asiento. Y nada más asignarle lo que es el código. Esas son las nuevas modalidades que trae el configurador de asientos contables, donde además de las características, pues yo puedo generarlo desde cero o yo puedo copiarlo a partir de una plantilla. Bien, con lo que respecta a la configuración de nuestros asientos, pues básicamente esas son las características que estamos visualizando. Una vez que yo tengo definidos mis asientos y yo he creado asientos, los vamos a poder exportar y los vamos a poder importar. Cabe hacer mención que la importación y la exportación de los asientos contables se generan con una extensión JSON, que básicamente es codificación en el programa en el lenguaje de programación Java, y ese es el único esquema que cambia para su bajado y cargado. Al momento de que nosotros bajamos, pues básicamente lo podemos hacer desde una selección general, o nosotros podemos especificar qué asiento vamos a bajar. De igual forma, tenemos la posibilidad, pues básicamente, de importarlo, donde nosotros tenemos la posibilidad de no cargar cuando el asiento ya exista en base al código, y podemos, en el caso de sustituir, con el dato de entrada. Y lo único que tendríamos que hacer, pues simplemente es asignarle cuál es el archivo para el cargado. Si yo aquí, por ejemplo, me voy a cargar,
y le doy en F3, pues básicamente pudiera validar donde tengo un archivo con extensión JSON para poder hacer el cargado. Para este ejemplo no los voy a cargar porque ya están cargados previamente. Entonces, pasamos ahora a la parte de lo que es el contabilizador, que es donde se enfoca la mayoría de los cambios o donde vamos a ver reflejados la mayoría de estos cambios. Antes de que iniciemos con el contabilizador, pues voy a mostrarles una serie de asientos que ya tengo aquí definidos. En este caso, voy a seleccionar el asiento contable 5. Si nosotros observamos, el asiento contable 5 es un asiento que ya viene predefinido en el sistema, pero de las ventajas de este nuevo configurador de asientos contables es que me da la posibilidad de que yo pueda modificarlo y que yo pueda eliminar aquellos movimientos que no necesite o que no crea necesarios utilizar. Si nosotros visualizamos, pues aquí tengo uno que es de provisión de venta, donde me dice que es un tipo de XML emitido de ingresos, y en este caso pues no me genera ningún documento bancario. Si ustedes observan, aquí no me da la posibilidad de seleccionar un responsable de gastos. Bien, sobre este asiento vamos a generar una póliza y vamos a validar qué son los campos que tenemos que validar de nuestros catálogos para poder generar la póliza. Para eso me voy a lo que es el contabilizador y le doy contabilizar CFDI. Bien, sobre este apartado, lo que nosotros tenemos que indicar, pues básicamente es qué asiento vamos a utilizar. Dijimos que voy a utilizar el asiento número 5. En este caso vamos a hacer una provisión de venta que básicamente pues es sería una factura a crédito, ¿no? Entonces yo tengo aquí la provisión. Me dice, voy a utilizar este asiento contable. Y lo que vamos a validar ahora es la selección del CFDI. Cuando yo le doy clic a CFDI, ¿qué es lo que vamos a tener visible? Vamos a tener visible parte del nuevo visor, donde nosotros tenemos la posibilidad de cargar los XML desde XML en línea, o podemos hacer un cargado manual. Dentro de los cambios que se agregan también, pues básicamente está este botón para ver PDF. Si nosotros observamos en esta sección, lo que nos dice es que básicamente solamente nos va a mostrar XML emitidos. ¿Y por qué XML emitidos? Pues porque básicamente está amarrado a lo que es mi tipo de XML que tiene asignado el asiento contable. Si yo me voy a configurador de asientos contables, mando llamar el 5, pues aquí está. Entonces, este campo es muy importante porque es el que va a detonar qué XML voy a visualizar desde mi visor. Ok. Aquí ya tengo mi visor, lo voy a maximizar y tengo la posibilidad de cargar. Si nosotros le damos clic en cargar, vamos a poder ver este nuevo apartado donde ya sin necesidad de salirme del sistema y tener que ir a la configuración y cargado para hacer el cargado de mis XML, lo voy a poder realizar desde aquí. Y básicamente pues me va a dar la posibilidad de cargar recibidos o emitidos, tomando en cuenta que cada una de las opciones de cargado me va a habilitar ciertos campos que yo puedo agregar a todos los XML que cargue. Para eso lo que tendríamos que hacer en este caso, pues me voy al botón de examinar y localizo el directorio donde pueda tener los XML que quiero importar, ¿no? Esos XML yo ya los tengo importados y lo único que tendríamos que hacer pues es hacer la selección para abrirlos y posteriormente cargarlos, ¿no? Aquí tomaría en cuenta todas las validaciones que tenemos configurados y en este caso me da un error porque me dice que ya están duplicados. Pero sería básicamente la misma dinámica. Si yo quiero cargar recibidos, examino cuál va a ser mi directorio para recibidos y selecciono y cargo, ¿no? En este caso, el error me va a decir que sí, efectivamente están aquí duplicados, pero no debería de haber ningún problema.
Entonces, tomando en cuenta que desde el nuevo visor, directamente yo puedo ya hacer el cargado sin necesidad de salirme del sistema y continuando con el mismo proceso de contabilizar. Entonces, una vez que ya tengo, dijimos que vamos a hacer la provisión de una venta, ya seleccioné mi asiento contable. Lo que tengo que seleccionar al momento que me abra el visor, pues básicamente son aquellos documentos que tienen un método de pago PPD que está por definir, que básicamente serían los que están pendientes de pago, ¿no? Yo tengo en este caso una serie de XML emitidos que no están contabilizados y que están filtrados por PPD en el caso de que estamos provisionando una venta, ¿no? Voy a seleccionar este 13 que tengo aquí y lo que tenemos que hacer simplemente pues es asociar. Cierro la ventana del visor y si nosotros observamos sobre la ventana del contabilizador existe esta nueva pestaña que es documentos, donde nosotros vamos a ver si doy los registros de los XML asociados, pero al momento de que nosotros le damos doble clic, vamos a estar viendo este concepto, documento administrativo, donde habíamos dicho que documento administrativo básicamente es la representación de mi CFDI para que yo pueda a nivel de detalles configurarlo o editarlo. Y los campos que mencionábamos, pues era aquí tipo de operación a nivel de concepto, tipo de operación a nivel de documento, un responsable de gastos si así me lo permite el asiento contable y un segmento de negocio si es que están habilitados estos segmentos de negocios para su uso dentro de la empresa y donde nosotros vamos a poder visualizar los detalles de este XML. Bien, una vez asociado el XML, validado que tiene su documento administrativo con la información, pues ¿qué es lo que sigue? Le damos clic al botón de siguiente y vamos a validar que se genera la póliza. En el caso de que el sistema detecte de que alguna de las cuentas no estén agregadas, pues me lo va a pedir. En este caso, sobre catálogo de clientes, utiliza al cliente proveedor que ya viene en el sistema y que ya está dado de alta, y como este cliente proveedor ya tiene asignado su segmento, pues no me va a mandar ninguna anotación. El sistema automáticamente va a tomar esa información. Y para validarlo, pues lo podemos visualizar directamente desde pólizas, asignación de segmentos de cuentas, y validamos que tengo este cliente que era María Hernández y que efectivamente tiene su cuenta y tiene su segmento. Para este caso, pues el sistema va a darme luz verde para que yo pueda entonces generar la póliza. Aquí tengo un previo ya de mi póliza y entonces lo que puedo hacer, voy a generar mi póliza. Me dice que el proceso, que se genera una póliza, que no hay ningún error y simplemente tendríamos que validar lo que es el resultado. Cierro la parte de contabilizador y al momento que me voy a mi listado de pólizas, pues aquí la voy a estar visualizando. Este es un ejemplo sencillo con una póliza de provisión. Recordar los puntos que resaltamos de este ejercicio, pues simplemente validar que mi asiento contable está armado por una parte de la cuenta del cliente y un segmento de CL01, donde este segmento pues básicamente debe estar asignado desde la asignación de segmentos de cuenta. Voy a tomar como siguiente ejemplo, vamos de nuevo al contabilizador y ahora voy a utilizar un asiento que ya está aquí configurado para hacer entonces ahora el pago de esa venta. Voy a seleccionar en este caso el asiento que es, déjenme checarlo, aquí está, cobro clientes vía rep, utilizar el 101 y lo que sigue entonces ahora es seleccionar el CFDI. Nos regresa ahora entonces a XML emitidos y si ustedes observan solamente me va a desplegar los que son de pago, que están básicamente definidos
por el tipo de XML definido en la configuración de mi asiento. Lo mostramos aquí. Aquí tengo el 101 en su configuración y me dice que es emitidos pagos. Entonces, este dato, volvemos a hacer mención, es importante para la visualización de los XML en el visor y para la generación en su defecto del documento administrativo. Regreso entonces a la selección desde mi visor. Voy a borrar las fechas. Y en este caso yo tendría que identificar cuál es el documento de pago que tiene la asociación a la factura que yo provisioné previamente. Si nosotros lo definimos ya sea en observaciones, pues aquí es donde yo lo pudiera ver. Yo tengo ya preparado aquí este ejercicio donde me dice paga la factura folio 13. Entonces sería básicamente este folio 1. De igual forma, si nosotros no tenemos esa información o no la definimos al momento del cargado, en la vista de preliminar, ¿qué es lo que yo tendría que validar? Pues básicamente cuál es el CFDI relacionado. Sobre este pago me dice que está relacionado a una factura folio 13 con su identificador y con su folio. Y de igual forma hay que tomar en cuenta cuál es la cuenta bancaria a la que está afectando, en este caso, el banco beneficiario. ¿Para qué? Pues para que yo pueda identificar si esta cuenta bancaria ya está dada de alta en mi sistema o en su defecto validar si yo la tengo que crear. En este caso, yo valido que mi cuenta que tengo aquí en el documento de pago, pues básicamente ya la tengo dada de alta. Voy a cerrar. Voy a asociar el documento de pago, lo cierro. Y aquí sobre documento, pues básicamente tengo nuevamente el documento administrativo. Si yo le doy doble clic, pues básicamente, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar nada más un previo de ese pago. ¿Por qué no tengo un documento administrativo al cual, como lo visualiza en la factura? Pues porque básicamente el documento de pago a nivel de movimientos o a nivel de conceptos no tiene muchos conceptos. Básicamente solamente es un concepto de pago donde no tiene el sentido de que yo pueda visualizar todo el documento administrativo. Simplemente dijimos que los documentos administrativos pues básicamente se iban a generar para facturas recibidas o emitidas. Ok, entonces sobre el contabilizador pues yo ya identifiqué cuál es el pago que tengo asociado, el pago que voy a contabilizar. Le doy clic en siguiente. ¿Y qué es lo que me dice el sistema? El sistema me está deteniendo y me dice que hace falta asignar una cuenta bancaria. ¿Por qué hace falta asignar una cuenta bancaria? Porque básicamente mi asiento contable así lo define. Y lo que les mencionaba previamente, el sistema no me deja avanzar hasta que yo no vaya capturando o rellenando los campos que sean necesarios. En este caso, pues selecciono la cuenta bancaria y dijimos que para este ejemplo era la cuenta que yo tengo visualizada desde el documento de pago, que en este caso es Bancomer, ¿no? Ya la tengo asignada, entonces ahora sí me va a pedir que seleccione la frecuencia, en este caso una póliza por nodo. En el caso de pagos tengo la posibilidad de una póliza por RFC, una póliza por nodo o una póliza para todos los REP. En este caso la voy a dejar como una por nodo de pago, que es la que me da por default. Le doy siguiente. Al validar que sobre cuentas está completamente configurado los campos o los segmentos, pues me manda directamente a la generación de la póliza. Si nosotros validamos aquí, ya tengo visualizado lo que es mi póliza y simplemente pues puedo ahora generar la póliza. Me dice que por aquí hay un detalle porque no se genera la póliza, nos falta una columna de resultados. Vamos a ver. Me dice que la fecha debe pertenecer a un ejercicio de la empresa. Entonces, básicamente, voy a dejar una fecha capturada y le voy a dejar la fecha del día de hoy. Entonces, genero la póliza
Y ya me dice que mi póliza está básicamente generada. Ok, si yo lo visualizo, aquí voy a tener entonces la póliza número 2 generada. Bien, para seguir viendo otras características de nuestro contabilizador, vamos entonces ahora a hacer la póliza para una póliza de ingreso para una factura al contado. Para eso me voy a lo que es menú pólizas nuevamente y sobre la configuración voy a mostrarles el asiento 102 que ya lo tengo aquí predefinido, donde me dice pues que básicamente tengo el cobro de una factura al contado, donde lo que voy a estar validando son XML emitidos de ingreso y con varios asientos bastante sencillos. Si nosotros observamos sobre esta póliza, perdón, sobre este asiento contable, tengo habilitado lo que es el generar documento bancario. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a generar. Básicamente, la póliza, el asiento contable, perdón, me va a pedir que se genere dicho documento bancario. Voy a lo que es contabilizador, contabilizar CFDI, y dijimos que vamos a utilizar el asiento número 102. Yo me voy a la opción de seleccionar CFDI y puedo seleccionar o filtrar aquellas facturas que tienen método de pago PUE. Voy a seleccionar, en este caso, déjenme checar cualquiera de ellas que tengo aquí. Tengo 20. Pues voy a seleccionar esta de José María Morelos, ¿no? Si yo le doy doble clic, automáticamente ya voy a poder visualizar el documento administrativo que se va a generar. De igual forma, asocio, cierro el visor y aquí tengo nuevamente mi documento administrativo que si lo deseo consultar nuevamente para su edición, pues lo puedo hacer. Posteriormente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues simplemente darle clic en siguiente. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que en este caso, al estar configurado que yo maneje lo que es el comprobante de pago, pues básicamente hace una relación a la cuenta bancaria. En este caso voy a utilizar la cuenta de Banamex y puedo continuar, ¿no? Por aquí tengo un detalle con el cuadrado de la póliza. Probablemente mi asiento no está completamente definido o me haga falta capturar algún segmento. Ok, aquí nosotros podemos validar que la cuenta efectivamente sí tiene asignado una cuenta y tendremos que validar entonces qué es lo que nos hace falta en nuestro segmento o qué nos está fallando porque la póliza está descuadrada. Sin necesidad de que yo cierre el contabilizador, yo puedo visualizar cuál es el dato que me muestra la póliza o me muestra mi asiento contable. En este caso solamente tengo un total, tengo un subtotal y tengo un IVA al 16%. Déjenme editar este asiento de aquí y lo voy a cambiar a subtotal IVA 16. Lo guardo. Guardo y valido si puedo continuar. Ok, me manda nuevamente la cuenta bancaria y le doy siguiente. Con esto nosotros podemos corroborar que mi póliza estaba descuadrada y parte de la misma funcionalidad es que desde este mismo apartado pues yo puedo editar el asiento sin necesidad de cerrar el sistema y volver a comenzar. Entonces, lo que debemos de tomar en cuenta pues básicamente cuál es la información de mi documento administrativo, que mis catálogos estén asignados o en su defecto asignar cuentas a mis catálogos y que mi cuenta esté
generada. Como nuestro documento nos decía que básicamente es una factura a contado que se pagó en ese momento, pues básicamente desde aquí nosotros tendríamos la posibilidad de generarle el pago. Para eso le puedo dar clic derecho y le agrego el pago, donde yo voy a poder visualizar este ingreso y donde yo lo voy a poder editar y decirle básicamente cuál es la información de mi pago. Para en este ejemplo lo voy a dejar que fue un pago en efectivo, lo guardo y al momento de guardarlo nosotros ya lo vamos a poder visualizar en la opción de documento bancario que se genera a partir, obtengo la posibilidad de generarlo a partir de la póliza. Yo cierro en este caso y me dice efectivamente que aquí ya está generado el pago, entonces voy a poder generar mi póliza. Tengo aquí una póliza de ingresos con un pago generado. Bien, si yo cierro, me voy al listado de pólizas, pues básicamente tengo aquí la póliza de ingresos y voy a poder visualizar el documento de pago que generé. Con este ejemplo podemos visualizar entonces la funcionalidad que tiene nuestro configurador de asiento contable para que en su defecto yo le pueda definir generar documento bancario. Bien, hasta este punto pues ya validamos la mayoría de las funcionalidades de lo que son el uso de nuestros catálogos, la configuración de los segmentos y cuentas de nuestros catálogos, las posibilidades o las características que nos da el configurador de asientos, donde podemos crear, modificar, generar desde cero o hacer copias de nuestros asientos. Y vamos a hacer un último ejemplo de una provisión de gastos para que entonces nosotros podamos hacer uso de lo que es nuestro padrón de proveedores, donde alguno de ellos está marcado como responsable de gasto y también para que podamos usar uso de lo que es los tipos de operaciones que la empresa tenga definidos, ¿no? Voy a ir ahora a contabilizar una provisión de gastos. El ejemplo sería básicamente que estaría yo provisionando los viáticos de alguno de mis empleados, donde para eso pues voy a contabilizar, me voy a lo que es contabilizador, y si nosotros observamos por aquí ya hay uno que es reposición de gastos o caja chica. Voy a utilizar este asiento para ejemplificar nada más otras funcionalidades de nuestro contabilizador. Dijimos entonces que ahora seleccionábamos nuestro asiento contable y seleccionábamos CFDI. Dentro del contabilizador existen nuevas funciones de búsqueda, como se mencionaban en las diapositivas, donde yo tengo la posibilidad, si en este caso el escenario es, me están entregando una comprobación de gastos, donde viene en el papel definido cuál es el XML que me están comprobando, yo tengo la posibilidad de digitar o de capturar los dígitos del UUID para poder hacer una búsqueda más precisa o más específica cuando yo ya tengo la información definida. En este caso, sobre el campo que vemos aquí al lado derecho de lo que es el asiento, si yo digito alguno de los dígitos, vaya, que tiene nuestro UUID, automáticamente me lo va a jalar y ya me va a generar el documento administrativo sin la necesidad de que yo vaya y lo busque. Para eso sí debemos de tener definidos ciertos caracteres y si nosotros validamos, pues básicamente los caracteres que yo digité fueron 083B y automáticamente va y busca el UID que comience con esos caracteres. De igual forma, voy a hacer la selección de diferentes XML en una misma póliza. Yo puedo nuevamente digitar, voy a poner 7A95 y si doy tabulador, me mostraría el XML. Déjenme corroborarlo nuevamente.
7A95. Ahí está. Aquí tengo ya un segundo XML y donde nosotros vamos a poder visualizar que este campo me permite buscar directamente con ciertos caracteres de mi XML cuando se lo identifique. De igual forma, si nosotros supiéramos cuál es el folio o la serie interna de ese XML, nosotros lo podemos hacer la búsqueda de igual forma. Si nosotros le damos clic en F3, nos va a habilitar estos dos campos, serie y folio, para entonces yo buscar el documento con la serie y el folio internos de ese XML, si es que así lo manejan. Si dentro de ese XML no se maneja un serie o una folio de forma interna, pues no vamos a poder utilizar estos dos campos. Solamente sería con el campo de UUID. Bien, pues básicamente aquí ya tengo habilitado mis documentos sin la necesidad de ir al visor, porque hice una búsqueda rápida. Ya tengo los documentos. ¿Qué es lo que me pediría? Pues le doy siguiente. Dato importante. Cuando nosotros estamos utilizando un asiento contable donde me pide documento de gastos, nosotros le vamos a tener que asignar un responsable de gastos. En este caso, yo le asigno el responsable de gasto y básicamente este responsable de gastos pues se vería reflejado al momento que yo hago la póliza. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Pues básicamente que mi responsable de gasto tenga asignada su cuenta contable. Si el responsable de gasto no está marcado como tal, no se va a poder generar el movimiento, o de igual forma, si el responsable de gasto no tiene su cuenta de gastos asignada, pues el sistema me tendría en este punto y me diría, pues te falta asignar la cuenta de tu responsable de gasto. De igual forma, nosotros podemos hacer la edición para que en este caso estos documentos hereden el tipo de operación de viáticos. Si yo lo asigno directamente el tipo de operación, pues básicamente cuando abra el documento administrativo ya se van a ver reflejados. En este caso me dice que es tipo de operación viáticos y de igual forma está reflejado el responsable de gastos. Para eso nos van a servir de cierta forma lo que son los los catálogos de tipo de operación y en su defecto este cambio que sufre padrón de proveedores donde yo puedo marcar responsable de gasto. Bien, ya que tengo mi responsable de gasto, pues guardo de igual forma el otro documento, validamos que tiene tipo de operación, responsable de gasto, y lo que seguiría pues es continuar con nuestra póliza, ¿no? Nuestra póliza está guardada. Y me dice que en este caso ya puedo generar la póliza. Nos manda aquí un apartado que me dice que es obligatorio generar el documento de gasto. ¿Por qué no lo pide? Porque básicamente así lo tiene definido nuestro asiento contable, que me dice aquí va a generar el documento de gasto. ¿Cómo vamos a generar entonces el documento de gasto? Bien, ya que tengo definido la póliza, aquí tenemos nuestra póliza. Ok, el documento, nuestra póliza. Entonces tendríamos que, dijimos, generar nuestro documento de gasto. Un segundo, por favor. A ver, tengo aquí un detalle porque la generación del documento de gasto debería de generarse de forma automática. Un segundito, por favor.
Bien, estoy validando aquí. Básicamente, tengo ya el documento. Aquí está. Parece ser que no está heredando o no está tomando en cuenta este dato. Aquí debe estar asignado el responsable de gasto para que se pueda generar. Ok, ya debe estar aquí. Si lo heredó, habíamos validado que se lo había heredado a los documentos administrativos. Por alguna razón me moví entre las pestañas y no me consideró este campo. Entonces vamos a siguiente. Ya tengo, entonces sí queda el responsable de gasto. Y ahora sí. El detalle aquí que tuve básicamente es al momento de que yo me moví de pestañas no conservó este responsable de gasto, aunque en el documento administrativo sí lo tenía. Pues básicamente desde aquí, cuando genero o voy a generar la póliza, me dice que se generó el documento de gastos, que si deseamos consultarlo, y le doy continuar. Desde aquí yo ya voy a poder validar entonces que estos XML básicamente ya están asociados a un documento de gastos. ¿Para qué? Pues para que al momento de que yo haga los siguientes movimientos, estos XML me digan, pues básicamente ya están asociados y por ende no los podría utilizar nuevamente en otro documento de gasto. Aquí me dice de igual forma que tengo la póliza, una póliza generada, y si yo me voy a lo que es mi listado de pólizas, pues básicamente ya tendré aquí la póliza que me generó. De igual forma, recordemos que si nosotros nos vamos a lo que es pólizas y vemos el listado de documentos de gastos, pues aquí vamos a poder visualizar este documento que se generó. Lo consulto y es el mismo que yo estaba visualizando desde lo que es mi póliza. Bien, con esto estaríamos básicamente validando las funcionalidades que tenemos en nuestra nueva versión, donde si retomamos y nos vamos a nuestro temario, pues básicamente aquí estamos validando cuáles son los cambios que sufrió, en este caso, el cargado de XML desde el nuevo visor. Validamos cuáles eran los catálogos que sufrían cambios y cuáles campos se agregaban a ciertos catálogos. Hicimos por ahí lo que son asientos contables, su modificación y sus características, la asignación de segmentos de cuentas a estos catálogos, utilizamos el contabilizador con sus nuevas características, visualizamos que se generaban los documentos administrativos y de igual forma nos daba la posibilidad de contabilizar comprobantes de gastos. Tenemos aquí, por ejemplo, también los campos que ahorita los mostramos de vista del XML relacionado en el visor del ADD. ¿Dónde vamos a visualizar esto? Pues básicamente cuando yo me voy a mi visor de a mi visor de documentos digitales, se habilitaron estos campos que son CFDI relación, tipo relación descuento y UUID relación. Esto con el fin de que sean utilizados al momento de que vamos a filtrar. Bien, pues vamos ahorita entonces a validar si hay alguna pregunta pendiente y mencionar las preguntas que ya teníamos por ahí. Mi compañera Mónica nos hizo el favor de acompañarnos en la sesión y nos estuvo apoyando a resolver alguna de las preguntas y vamos a leerlas para que queden en nuestra sesión, ¿ok? Bien, por aquí aquí hay una pregunta, ¿podemos contabilizar por concepto? Sí, podemos contabilizar con concepto, para eso el uso del catálogo de clientes, perdón, el catálogo de productos y servicios. Dice aquí, al cargar XML en el visor, ¿hay algún tope? Con las pruebas que se hicieron, no hubo un tope. Hicimos inclusive nosotros, a modo de prueba personal, hicimos un cargado de 12,000 XML y no tuvimos conflicto. Obviamente va a depender de lo que son las características del equipo. A ver, déjenme checar alguna de las otras preguntas que ya contestamos. ¿Cuántos XML? No hay límite, por ahí nos decían. Cuando seleccionamos varios XML en el contabilizador, ¿ya respeta el orden de la creación
de creación según lo tenga en la tabla de sección del CFDI? La respuesta es sí, se hizo un ajuste y respetará el orden en el que se muestra en el visor de contabilizador y mostrará igual la ventana del contabilizador, orden mostrando, no en el orden seleccionado. Por aquí otra de las preguntas de Lidia dice, al activar en un asiento contable que generó un documento bancario, me imagino las cuentas bancarias las tomará del REP, se pasará si no tienes cuentas bancarias. En el caso de que del REP, si no las tienes, asumirá la que encuentra en el catálogo. Básicamente ahí tendríamos que relacionar la cuenta que viene en el REP, y en su defecto que no la encuentre, tendríamos la posibilidad de cargarla o de crearla al momento. Dice, ¿podemos ocupar las vistas que hemos generado en el ADD? No, hay que tomar en cuenta que las vistas del visor desde el contabilizador básicamente están definidas por el tipo de XML del asiento contable y también las vistas están definidas por los asientos contables que yo vaya generando. Entonces, el visor está delimitado a funciones del contabilizador. Sí tenemos las mismas funcionalidades desde el visor, pero no las podemos consultar desde el visor dentro del contabilizador. Aquí, por ejemplo, nos comenta Hugo, dice, se había dicho en una sesión anterior que el configurar los asientos se iba a poder usar fórmulas, ¿aún no lo implementan? Sí, las fórmulas que podemos utilizar pues son los operadores aritméticos básicos, suma, resta, multiplicación y división, que era lo que ya mencionábamos en la pregunta anterior, Hugo. Tenemos otra pregunta, ¿se incluyó el reporte de célula de devolución de IVA? El modo de devolución de IVA se va a incluir en versiones menores posteriores. Se sigue trabajando en esta parte. En la 1220. Ok, versión 1220 ya nos comentan que va a estar agregado, pero está previsto y ya se trabajó sobre ello. Bien, pues vamos entonces aquí a dejar nuestra sesión del día de hoy. Recordarles que esta sesión va a estar grabada y va a estar a disposición de ustedes para que la puedan consultar en lo que son los podcasts. De igual forma, mencionarles, se van a seguir generando sesiones posteriores. Hay una sesión que está por venir en 2 semanas donde se van a ver ya casos más específicos para el uso del contabilizador y poder explotar todas estas nuevas características que trae el sistema, con casos muy específicos de generación de pólizas ya un poquito más avanzados. Entonces, de mi parte sería todo. Agradecerles a todos por su asistencia y agradecer a mi compañera Mónica también, que estuvo con nosotros en esta sesión. Que tengan muy buen día. De nada, que estén muy bien, que bueno, esperemos que les haya gustado y pues nos vemos pronto. O nos escuchamos, ¿verdad? Más bien.